Vamos a continuar entonces con esta línea de webinars. Tenemos el segundo tema y vamos a dar la palabra al abogado Ulises Cerda para que comience su presentación. Yo, antes de que, mientras Ulises se conecta y le conectamos el micrófono, me gustaría, por supuesto, agradecer a Gonzalo por su presentación súper informativa, al punto, y también aprovechar de saludar a algunos amigos que veo en pantalla. El doctor Diego Alcocer, un gran abrazo a la distancia, Diego, te veo en pantalla, qué bueno verte, espero que toda la familia esté bien. Y también agradecer a Alberto Díaz de Lega Salud, porque Alberto se merece una ronda de aplausos junto con Jaime González del colegio, porque han sido clave en armar todo esto y coordinar con mi equipo de la Oficina de Educación. Así que muchas gracias y cedo la palabra nuevamente al doctor García. Gracias, Nico. Gracias. Estamos a la espera de que el abogado Ulises comparta su presentación, que ya está preparando para iniciar la segunda parte de este webinar de esta tarde. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Sí. ¿Se ve ahí en pantalla la presentación? Se ve en pantalla, no te vemos a ti, pero se ve en pantalla, Yeah. No vemos tu... Sí, tuve problemas cuando hicimos la presentación. Efectivamente se ve de esa manera porque estoy desde un iPad, lamentablemente, y parece que no muestra, o muestra la cámara o muestra la presentación. No hay problema, te escuchamos. Así que, pero si me escucho estamos fuerte y claro, después tendremos oportunidad de vernos. Creo que es importante ahí que se vea la presentación al menos. Perfecto, Ulises, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, doctor, tanto al doctor Hasanovich, a Diego como al doctor García y a la universidad por estar esta tarde en este webinar con ustedes. La verdad que siempre es un agrado y también un desafío poder hablar de materias que son de la mayor importancia para el dentista hoy. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Gonzalo dar a conocer la importancia del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, y esta quizá es una arista más de la preocupación que ha tenido durante largos años ya el Colegio de Cirujanos Dentistas por un tema que preocupa a los dentistas en particular, y es que dentro de su profesión y de la práctica habitual pueden haber algunas situaciones que radiquen hoy en eventuales demandas, y por eso es que hoy día es ultra necesario contar con un seguro de responsabilidad civil y todo lo que ello implica. No hay una, diría yo, una alianza más importante hoy que tenga el colegio que este programa de protección integral con Lega Salud, porque ha sido parte del crecimiento que ha tenido el Colegio de Cirujanos Dentistas en razón de que la mayoría de los dentistas hoy tienen que contar con un seguro, y evidentemente que este programa del cual vamos a hablar, que es el programa de protección integral, es sin duda uno de los mejores que existe en nuestro país, y con las ventajas que ya podré explicar a continuación. Para poder ya entrar en materia, lo primero que quisiera destacar es que vamos a analizar esto desde un punto de vista práctico y también desde la óptica técnica, para poder entender cómo son los seguros de responsabilidad civil, qué es lo que cubren, cuándo se activan, cómo poder utilizarlo y cómo saber enfrentar una determinada situación cuando tengamos un seguro de esta naturaleza. Quiero partir mencionando entonces lo primero respecto de un caso, Concepción. Esto ocurrió el 1 de noviembre del 2013, una profesional que trabajaba en el servicio público, que era docente, jefa del servicio de urgencia del hospital en esa ciudad y maxilofacial, atendió a una menor que llegó con un golpe en la zona de la boca. Al diagnosticar, ella diagnosticó una fractura coronoradicular de la pieza 1.1 y fractura no complicada en la 2.1. Esto fue lo que se consignó en la ficha. Este trauma dentoalveolar lo sufrió una menor de 7 años que venía acompañada de su padre y llegó al servicio de urgencia por una caída en bicicleta. La profesional no pudo realizar una radiografía
ese día panorámica ni de otro estilo, porque el servicio de rayos en dicho hospital estaba hace 2 meses sin poder operar porque estaba en mal estado. Y esto ocurrió un día viernes en que venía un fin de semana largo, había tocado la casualidad de que era viernes, sábado, domingo festivo, y esto fue un viernes a primera hora, o un jueves en la tarde, o viernes a primera hora, por lo tanto venían 3 días prácticamente de fiesta, y entonces la profesional, en base a su experiencia, tomó la decisión de hacer la exodoncia de la pieza dental, entendiendo y preguntándole al padre en ese minuto si sabía si la menor, el diente era de leche definitivo. El padre dijo no, desconocer esta situación. Ella extrajo la pieza dental pensando que era un diente de leche, y la verdad era un diente definitivo. Hubo una querella penal y un llamado a mediación. Ya vamos a ver un poco después cómo se resolvieron los temas, pero fue un caso que se activó el seguro, muy comentado en la ciudad de Concepción. Segundo caso, Santiago de Chile, 12 de febrero del 2018. Un profesional recién titulado, 2 años aproximadamente de experiencia. Llegó una paciente a atenderse porque necesitaba hacerse exodoncias de la pieza 1.7, 1.8 y 4.8. El profesional solo alcanzó a hacer la exodoncia de la pieza 1.7 porque realizando el procedimiento se le produjo una quemadura labial profunda con la máquina y la sonda que se estaba generando la tensión en ese momento. A los 2 o 3 días hubo un control y se detecta en el control, al tomar una radiografía, un material radiopaco, se dieron cuenta que había una fractura de la cabeza de la fresa de 1 milímetro aproximadamente. Tuvo una evaluación postquirúrgica muy negativa la paciente y hizo una hipoestesia severa del nervio lingual, caso que terminó también con querella penal y demanda civil. Tercer caso, Iquique, fue una exodoncia que se realizó de un tercer molar en el año 2015. La historia de este caso es bien particular porque era una clínica que estaba en dicha ciudad donde se dedicaba principalmente a la ortodoncia. Los profesionales que ahí trabajaban y quienes eran dueños de la clínica, cuando llegó el paciente a la consulta el 20 de agosto, llegó a ver al profesional dueño de la clínica. Él lo atendió y le dijo que en general no practicaba ese tipo de exodoncias, pero que el día 24 de agosto venía un dentista que venía regularmente, era cirujano maxilofacial, a hacer este tipo de extracciones. Él venía de Arica, entonces se programó una consulta con este paciente, que era un paciente de años de la clínica, donde se conocían mutuamente porque en Iquique la ciudad es más chica y las familias se conocían. Este señor llegó a hacerse la extracción el 24 de agosto, se hace la extracción. El 26 de agosto, cuando se le llama para ver cómo estaba, él refirió que tenía mucho dolor e hinchazón el 26 de agosto, y se le hace una consulta, una cita para atenderlo el 31. El paciente no llega a la consulta y cuando el doctor lo llama para saber qué es lo que había sucedido, le cuenta que estaba en Santiago, hospitalizado con un flegmón. Terminó en una demanda que se interpuso en el año 2018 con una querella penal en contra del profesional y una demanda civil en contra de la clínica, interpuesta en la ciudad de Iquique. Perdona, ese caso aún está con juicio pendiente, no se ha arreglado desde ningún punto de vista aún. Cuarto caso, Santiago, diciembre del 2009, se realiza a la paciente un implante de las piezas 4.7 y 4.8. Ya en los inicios del implante, la paciente refiere mucho dolor, sentía un dolor y una parestesia en el lado en que se había hecho el implante, y en razón de esto comenzó el profesional una serie de tratamientos para tratar de aliviar el dolor que se estaba produciendo. Esto fue entre el 2009 y fines del 2009 y 2011. La paciente que se trasladaba a Santiago, porque esta atención fue en Santiago, desde el sur de Chile, venía a atenderse con este profesional que ya le había realizado algunas otras atenciones.
y en razón de esto se produce una relación, un vínculo que comienza a avanzar con el tiempo, y a raíz de la falta de arreglo o de la mejoría en cuanto al daño que tenía, terminó entablando una demanda civil cerca de los 4 años o 4 años y medio posterior a esa fecha, y en el año 2011 entabla una querella penal, juicio que aún está en curso. Aún desde esa fecha el juicio civil se mantiene hoy día en curso. Entonces, como ustedes ven, ¿por qué les comento estos casos? Porque en general, cuando las personas están vinculadas a una atención odontológica, generalmente todos sabemos que existen temas preventivos y ojalá que todo salga bien, pero algunas veces las cosas no salen como uno espera y eventualmente pueden existir esta fractura o este quiebre en la relación paciente-odontólogo y encontrarnos entonces con una situación desde el punto de vista legal. Y en base a eso es importante que partamos más atrás. ¿Qué es importante para el dentista hoy día entender para ver cómo enfrentar una situación desde el punto de vista de su responsabilidad y cómo hacer frente teniendo un seguro de responsabilidad civil contratado? Y lo más importante es que el dentista entienda cuáles son los grados de responsabilidad, o mejor dicho, por qué debe responder. Y entonces aquí en este cuadrito vemos una clasificación que es bastante simple de las responsabilidades del dentista que se generan en razón de una atención odontológica. Por una parte, tenemos eventualmente al dentista en su relación con su atención de salud con un marco de carácter sanitario, y por lo tanto, ya sea que se haga esta atención con un prestador institucional, con una mediana clínica o incluso en un box dental de manera privada, siempre tiene que haber un respeto al código sanitario y un respeto a lo que se establece por el CEREMI respectivo con las eventuales legislaciones relativas a el control y el manejo de todos los implementos y todas las medidas de seguridad que se deben tener en estos lugares. Y a lo que me expongo eventualmente es a una sanción o un sumario de carácter administrativo sanitario, una sanción de carácter sanitario. Otra cosa que es importante establecer es que en el ámbito público, ustedes saben también que los odontólogos que trabajan en el ámbito público son funcionarios públicos y por ende también ahí eventualmente podría haber una investigación en razón de un conflicto que se genere en la atención paciente-odontólogo. Los sumarios administrativos antiguamente no tenían relación con estos temas, pero hoy más que nunca nos encontramos con la nueva ley de derecho de ver el paciente y con la creación dentro de los hospitales públicos de las OHIRs o las oficinas de reclamo. No es raro encontrar que hoy se inician sumarios administrativos en razón de que un paciente calificó o encontró que la atención había sido realizada con una eventual mala práctica o no apegada a la Lex Artis. Lo que sucede ahí es que generalmente lo que habrá es una investigación de carácter sumario, un sumario administrativo que lo lleva adelante un fiscal y que termina con una sanción de esas características. La otra responsabilidad que tiene el odontólogo generalmente es en el ámbito de carácter civil, que es la más conocida y es la que en general nosotros vemos o vislumbramos cuando de una situación en particular se produce un daño. Y es la más común, en la que todos conocemos, ¿no? Es cuando yo incumplo una obligación desde el punto de vista contractual o bien cometo a raíz de un hecho un acto que genera un daño en otras personas, y esto radica en que la persona que se siente dañada, por decirlo de alguna manera, por este actuar, entabla una acción de carácter civil para buscar finalmente el objetivo final de esta acción es el pago de una indemnización, que es lo que denominamos la responsabilidad civil. Ya vamos a entrar a analizar un poco estos conceptos de contractual y extracontractual más adelante. Ahora quedémonos con este panorama general de que la responsabilidad civil se genera cuando hay un hecho que es ilícito, que causa un daño, y este daño da lugar a que una persona
ejerza una acción con un objetivo claro, que es el pago de una indemnización. Y por último, tenemos la responsabilidad penal. ¿Qué busca la responsabilidad penal? ¿O cuál es la base de la responsabilidad penal? Es precisamente castigar al individuo que dentro de una sociedad organizada comete un delito. Comete un delito y en virtud de esto es que el legislador establece que hay ciertos bienes que debe protegerse, en este caso la vida, la integridad física de las personas y otros, y por eso considera que hay algunas conductas que son altamente riesgosas en nuestra sociedad que hacen que una determinada persona responda con una pena. ¿Quiénes son los tribunales encargados de conocer esto? Son los juzgados de garantía y los tribunales orales, y quien tiene la misión de la persecución de carácter penal es el Ministerio Público a través de la Fiscalía. Y entonces aquí viene algo importante, que es previo a entender cómo opera un seguro, y que me gustaría detenerme un tiempo para que lo entendieran. Muchas veces los odontólogos y los médicos no entienden por qué son responsables penalmente, o qué es la responsabilidad penal, así en breve y yendo al callo, como decimos los chilenos. Y la verdad es que cuando uno analiza la responsabilidad penal, lo primero que debe analizar es el artículo 1 del Código Penal, que es un delito, ¿no? Y el artículo 1 del Código Penal define que delito es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Pero esta definición en realidad en doctrina se vislumbra analizando los elementos del delito. ¿Qué es lo que es el delito? Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Esto requiere de que haya, primero que nada, una acción, es decir, un hecho acontecido en el mundo del ser. En segundo lugar, que esta conducta o esta acción acontecida en el mundo del ser, ya sea una acción o una omisión, sea típica, es decir, el elemento tipicidad, que esta acción debe estar perfectamente descrita por el legislador penal en el código. Si esta acción ocurrida en el mundo del ser no está descrita por el Código Penal, no hay delito. Así, por ejemplo, el homicidio, si vemos qué se entiende por homicidio, tiene que haber la conducta del homicidio, es decir, de que una persona mata a otro, es la que está descrita por el legislador. Así, si uno mira el delito de homicidio, dice el Código Penal, el que mate a otro será penado con, ¿no? Entonces la conducta descrita es la que tiene que estar tipificada, a eso se refiere la tipicidad. Pero no es necesario, no solo falta que haya acción y que sea típica, sino que además esta conducta debe ser antijurídica, es decir, contraria a derecho. Y será una conducta contraria a derecho cuando esta conducta no tenga una causal de justificación. Hablamos, por ejemplo, de que va a ser contraria a derecho. Hay conductas que no son contrarias a derecho cuando el propio Código Penal da alguna causa o alguna causal de justificación para que no sea contraria a derecho. Así, por ejemplo, todos conocen o algunos tienen alguna noción de lo que significa la legítima defensa, ¿no? Yo puedo realizar esta conducta típica, pero no va a ser antijurídica porque se me resguarda frente a esta antijuricidad. Así, si yo mato a otra persona, pero lo hago con legítima defensa, estando en mi hogar para repeler un ataque que estoy sufriendo, por ejemplo, por un robo, eventualmente habrá una conducta que será típica, pero no necesariamente antijurídica. Y como último elemento, tenemos la culpabilidad, es decir, que la conducta, la acción típica y antijurídica sea culpable, ya sea porque hay cualquiera de estos dos elementos, o dolo, que es la intención precisa de inferir injuria o daño en la persona o propiedad de otro, o bien culpa, es decir, negligencia, imprudencia o impericia. Y esto es interesante porque, desde el punto de vista de lo que estamos analizando en el ámbito médico u odontológico, porque en general, cuando nosotros hablamos de delitos del odontólogo o delitos de los médicos, en realidad hablamos de un delito que está tratado en el artículo 491 del Código Penal, que trata en realidad no de los delitos, sino que de los cuasidelitos, o mal llamados cuasidelitos. La verdad es que es un delito, pero la diferencia es que es un delito cometido con culpa, y por eso es que los abogados a los delitos cometidos con culpa le decimos cuasidelitos. ¿Cuál es la diferencia entre un delito cometido con culpa y un delito cometido con dolo?
La única gran diferencia, aparte de que en una hay culpa y en el otro dolo, es la pena. Es decir, ambos son delitos, pero evidentemente la pena del delito culposo será menos gravosa que la del delito doloso. Si nosotros vemos el delito, por ejemplo, analicemos el delito de homicidio, si a un paciente se le muere, si a un doctor o a un profesional odontológico se le muere el paciente en la consulta por una acción y se llega a demostrar que fue culpable en su actuar, esta acción es cometida con culpa, por lo tanto será responsable del cuasi delito de homicidio. ¿Por qué? Porque probablemente y generalmente en la mayoría de los análisis que hacemos de este tipo de acciones, el profesional nunca ha querido producir la muerte de su paciente, no tenía la intención de que el paciente se le muriera, pero termina falleciendo igual. Y como fallece, probablemente ahí lo que estará en discusión es si la conducta que él realizó como profesional fue acuciosa, fue conforme al lex artis o no, y terminó ocasionando la muerte, ya sea actuando con negligencia. En cambio, en el delito doloso, si a mí se me muere un paciente, si yo quiero causar la muerte de una persona y lo hago con dolo, porque le disparo, porque lo apuñalo, porque causo cualquier conducta, evidentemente que el dolo tiene que probarse, esa intención tiene que probarse. Es muy difícil que, por ejemplo, determinadas personas pudieran probar que aquí no existe o existió dolo en el actuar de un profesional médico. Tendrían que casi meterse en la psiquis de ese profesional para entender que él quiso o tuvo la intención de generar este daño. Y entonces así lo vemos y lo tenemos en el artículo 491, que es donde se encuentra tipificada la conducta del profesional odontólogo. Dice, el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano, matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá en las penas del artículo anterior, es decir, del 490, las penas de cuasi delito. Y aquí es importante entender entonces, uno dice, bueno, ¿dónde en este artículo 491 está la tipicidad de la conducta del odontólogo? Que pareciera ser, no aparece nombrado en ninguna parte. Bueno, recordemos que el título profesional que se entrega es de cirujano dentista. Ustedes son cirujanos. Y antiguamente se interpretaba antes de la llegada al Ministerio Público, porque este artículo no se ha modificado y es muy, muy antiguo, como el flebotomiano, pero hoy día no queda duda que los fiscales han ido estableciendo que la acusación fiscal que procede respecto al 491 es respecto del cirujano dentista. Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo o por qué soy responsable penalmente? Bueno, muy simple, porque el delito o mejor dicho, el delito con culpa del profesional odontólogo está tipificado. Si es que un profesional causa mal a otra persona por negligencia culpable en el ejercicio de su profesión, está penado. ¿Por qué? Porque lo dice el Código Penal. Y por eso es que son responsables. Y el delito será un delito culposo y por lo tanto tendrá una pena que no es tan gravosa como la de un delito doloso, como ya bien les había comentado, pero está tipificado. Entonces, cuando vemos este cuadro de clasificación, el odontólogo en realidad responde tanto desde el punto de vista sanitario, en un eventual sumario sanitario, si es que trabaja en el ámbito público, puede estar enfrentando un sumario administrativo, puede enfrentar una demanda civil frente a una responsabilidad civil y también una eventual responsabilidad de carácter penal con una querella penal si es que el paciente así lo ha entablado. Y entonces entramos al tema, haciendo esta antesala, al tema que nos convoca, porque era necesario entender estos conceptos para los efectos de entender cómo opera el seguro de responsabilidad civil profesional. Y entonces, cuando analizamos el seguro de responsabilidad civil profesional, lo primero que tenemos que tener claro es qué cubre un seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Qué cubre? Y aquí la respuesta pareciera ser bastante sencilla. Cubre dos cosas. Cubre la defensa judicial y cubre el patrimonio. Es decir, me cubre frente a una acción del paciente en que se ejecuta ya sea una acción de carácter civil o penal,
la defensa y los abogados que me van a defender, y por otro lado, cubre mi patrimonio, cubre la eventualidad de que yo tenga que salir a pagar una determinada cifra en razón de ser condenado en un juicio determinado, y no tener que sacar de mi propio patrimonio para los efectos de enfrentar una indemnización de esas características. Pero aquí, entre paréntesis, dice solo juicios penales y civiles. Ya vamos a ir viendo algunas de las cosas que son importantes y vamos a ir adelantando algunas cosas que parecen ser interesantes respecto de esto. ¿Cuándo se activa un seguro? Y aquí viene un poco, se juega o se une esto de qué cubre con cuándo se activa. La verdad es que un seguro se activa cuando hay una reclamación, es decir, cuando surge el inicio de esta acción en contra del dentista. O uno debiese pensar, aquí debería activarse el seguro, ¿no? Cuando ese paciente toma la decisión de hacer algo en contra del profesional odontólogo. Y entonces, yo aquí aparece esta pirámide invertida porque hay que entender, o habría que entender, cómo hoy día se está demandando o se está accionando en contra del profesional odontólogo. Y lo más importante de entender en esto es que hoy, aunque muchos no lo entienden así, pero en la práctica lo que está sucediendo es que lo primero que se está haciendo cuando nos enfrentamos a una situación de carácter quiebre paciente odontólogo es que los pacientes o los abogados utilizan la querella penal o la denuncia penal como el primer paso para enfrentar a un odontólogo. Si es que además esto se ha dado en el ámbito público, probablemente haya un sumario administrativo en curso. Es decir, parte el sumario administrativo y la querella penal más o menos en el mismo tiempo. Con posterioridad al avance de la investigación penal viene la mediación y muy posteriormente en el tiempo la demanda civil. Y ya vamos a ver por qué. Quiero entrar aquí para que entiendan un poquito, volver a esta lámina en el sentido de señalarles que hoy día, para poder demandar civilmente a un odontólogo o a un médico, es necesario pasar por un requisito de procesabilidad previo, que es la mediación. Yo necesito llamar a mediación a un profesional, que es un procedimiento que es antes de una eventual demanda civil, es decir, antes de tribunales, que se ejecuta en el ámbito público ante el Consejo de Defensa del Estado y en el ámbito privado ante la Superintendencia de Salud. Se inicia con la presentación de un llenado de formulario en que el paciente solicita el llamado a un mediador. Es un proceso en que se invita a participar al odontólogo. El odontólogo tiene la posibilidad de aceptar ir a la mediación o incluso rechazarla. Si la rechaza, inmediatamente se le emite un certificado de mediación frustrada al paciente y con eso queda habilitado para poder demandar civilmente. Si el profesional la acepta, tiene la posibilidad de concurrir al proceso de mediación con el mediador que ambas partes nombren de común acuerdo. Y una vez que termine ese proceso de mediación, uno podrá decir se llegó a acuerdo o no se logró acuerdo, se le emite ese certificado de mediación que puede ser frustrada, y con eso ya el paciente puede iniciar una eventual demanda. Entonces, como ustedes verán, ese es un proceso que en general toma tiempo. Y en cambio, la querella penal es un acto que es prácticamente inmediato, porque cuando yo entablo una denuncia penal o una querella, el Ministerio Público, los fiscales, comienzan una investigación de carácter inmediato. Y generalmente los abogados que se dedican a estas materias, lo que hacen es iniciar un proceso de investigación, pedirle al fiscal que avance en su investigación de carácter penal, y luego, cuando ya han transcurrido 1, 2 años o 3 años inclusive, donde ya se ha logrado hacer una prueba contundente de documentación en este ámbito penal, utilizan esta investigación para llamar a mediación y luego ir a entablar una demanda civil. Entonces, ¿qué es lo interesante de cuándo se activa un seguro?
que generalmente yo me voy a encontrar para activar un seguro con una reclamación de carácter penal en que eventualmente puedo ser citado a declarar bajo dos fórmulas, bajo una investigación de carácter desformalizada u otra formalizada. Y aquí viene un tema interesante para los seguros que lo voy a abordar ahora y me voy a detener después para explicárselos en detalle. Y es que cuando se inicia una investigación de carácter penal, los fiscales o el Ministerio Público tienen la atribución para investigar de dos maneras, o formalizadamente o desformalizada. La regla general en nuestro país es que los delitos, o cuando se está investigando sobre un delito, se investigue de manera formalizada. O sea, se formaliza inmediatamente la investigación. Hablemos de la formalización. ¿Qué es la formalización para los que no saben de qué estamos hablando? Sin embargo, me imagino que todos han escuchado el término porque siempre está saliendo en la noticia, esta persona fue formalizada ante el juez de garantía. La formalización es un acto procesal que se produce en el proceso penal, donde el fiscal le comunica al imputado en una audiencia ante el juez de garantía que está siendo sujeto de una investigación. Hablemos de un típico, claro ejemplo que sucede en la vida diaria, un accidente de tránsito. Cuando yo voy manejando mi vehículo y causo un daño a otra persona, o la lesiono, por ejemplo, la atropello, ¿no? Llega Carabineros e inmediatamente me toman detenido y soy pasado a una audiencia de formalización dentro de las 24 horas ante el juez de garantía y se me comunica por el fiscal que estoy siendo investigado de ese cuasi delito de lesiones o homicidio si es que esta persona falleció. Pero en cambio, en estos tipos penales de cuasi delitos de profesionales de la salud, es decir, de acciones odontológicas donde hay una acción, en general, los fiscales no formalizan la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que los fiscales comienzan una investigación, pero sin realizar esta acción ante los jueces de garantía, con las mismas atribuciones que si estuviesen formalizadas, con las mismas atribuciones. Y aquí viene donde se provocan la mayor vulneración de derechos en esta materia. Porque generalmente cuando usted está formalizado, es que usted toma la calidad de imputado en la causa. Mientras usted está desformalizado en una investigación, solamente los fiscales lo pueden citar a declarar, ya sea como testigo de la causa o bien como un imputado no formalizado. Pero aquí los fiscales, cuando la investigación está desformalizada, usan todo su poder para que esas personas declaren sin asesoría. ¿Por qué? Porque curiosamente todos los derechos concedidos en nuestra nueva reforma procesal penal son para el imputado. Curiosamente las garantías procesales son para aquel que está formalizado, para aquel que está imputado en la causa. Fíjense ustedes que el imputado tiene derecho a permanecer en silencio, el imputado tiene derecho a comparecer con abogado, el imputado tiene derecho a conocer de la carpeta investigativa y el imputado tiene derecho a contar con asesoría legal al minuto que declara. No así el testigo, es decir, aquella persona que puede estar siendo investigada desformalizadamente y que al ser llamado como testigo, el testigo no tiene derecho a conocer de la carpeta investigativa, no tiene derecho a comparecer con abogado, no tiene derecho a guardar silencio, es decir, está obligado a declarar. Y entonces es bastante curioso porque cuando se producen estas situaciones, en general, muchas veces nos ha tocado que hay dentistas que les ha ocurrido algo en el pabellón o en el box dental y se ha tenido que presentar policía o investigaciones y quieren tomarle declaración de manera inmediata, haciéndolo declarar casi como un testigo cuando en realidad él sabe que está siendo declarando como imputado, sin la presencia de un abogado. Y por eso digo que aquí es donde se producen las mayores vulneraciones de derechos y hay que estar muy atentos. Entonces, pareciera ser que es mucho más garantista
ser formalizado o imputado en una investigación penal, porque ahí es donde van a operar todas las garantías en favor de uno. ¿Y cómo se vincula esto? ¿Cómo se vincula esto con la póliza? Y aquí viene algo interesante, porque, ¿qué es lo que les decía yo? Cuando vamos a volver a la lámina anterior, ¿cuándo se activa un seguro? La mayoría de las compañías interpretan que el seguro debe activarse cuando usted está siendo sujeto de una acción penal. ¿Y cuándo soy sujeto de una acción penal? Cuando se entabla una querella en mi contra y soy citado a declarar como imputado. Pero para que yo sea declarado a declarar como imputado, se debe haber hecho la formalización. Y como generalmente estos delitos no comienzan de esa manera, sino que comienzan de manera desformalizada, el seguro generalmente va a entender que usted no está formalizado y por lo tanto no le va a otorgar la defensa judicial hasta que usted no lo sea. Entonces aquí viene la pregunta, ¿de qué me sirve tener un seguro si es que no me asigna la defensa judicial, si es que yo todavía no estoy formalizado, cuando en realidad yo ya presté declaración, ya tuve que concurrir a declarar, etcétera, etcétera? Vamos a volver sobre el punto un poquito más adelante. Y aquí ya entramos a analizar derechamente algunos problemas del mercado y de las pólizas en general. El problema que tiene el mercado asegurador o todas las pólizas del mercado es que hoy día se reconoce un plazo de prescripción de la acción en responsabilidad civil que es de 4 años. 4 años en materia de responsabilidad extracontractual, pero hay un plazo que es mayor en la responsabilidad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Se ha entendido ya por la doctrina y por la jurisprudencia que la relación odontólogo-paciente, la relación médico-paciente es una relación de carácter contractual. Aun cuando esto no se genere con la firma de un contrato, claramente estamos dentro de una figura que es de un pacto contractual. Surgen obligaciones y deberes tanto para el profesional odontólogo como para el paciente. Esto viene refundado con la nueva ley de derechos y deberes del paciente, donde no se podría discutir de manera alguna que así como el paciente tiene algunas o pocas obligaciones, el profesional tiene bastantes, ¿no? Conservación de la ficha clínica, entrega de los consentimientos informados y un montón de deberes de información que tiene que tener en esta relación. Entonces se ha dicho que esta obligación paciente-odontólogo es una relación de carácter contractual. Pues bien, ¿cuál es la importancia de esto? Es que la responsabilidad contractual contiene, desde que ocurre un determinado hecho, la posibilidad de que el paciente demande dentro de los próximos 5 años, porque es el plazo que tiene. A diferencia de la responsabilidad extracontractual, en que no hay un contrato vínculo jurídico, que el plazo es menor, es de 4 años. Pues bien, aquí el mercado asegurador tiene un problema, y lo ha tenido hace mucho tiempo. Todas las pólizas que hay del mercado, excepto el seguro de protección de programa integral que tiene Lega Salud y el programa al colegio, tiene un plazo de 4 años. Es decir, hay 4 o 5 compañías que interactúan en el mercado, que son Chilena Consolidada, Mafre, Renta Nacional, CHAP y se me puede estar quedando ahí alguna otra, Chilena, que actúan en el mercado y que todas tienen un plazo de prescripción para el seguro de responsabilidad civil que solo reconoce hasta 4 años. Entonces, podríamos encontrarnos con la situación de que a usted lo demanden a los 4 años y 3 meses por responsabilidad contractual y su seguro no va a operar. Hace poco tuvimos un caso que se inició el 7 de junio del 2016. Se entabló una querella penal y el 7 de junio del 2016 fue el hecho. Y la demanda recién se notificó el 20 de junio del 2020. Es decir, 4 años y unos meses después de que esto ocurrió. Si usted tuviese una póliza tomada en el mercado que no fuera la del programa de protección integral, ese seguro no le va a cubrir, porque está fuera del plazo de prescripción de los 4 años que reconocen la mayoría de los seguros de responsabilidad civil. Otro de los temas interesantes es cómo se concurre al pago. Y cuando hablamos de cómo se concurre al pago, debemos decir que la mayoría de los seguros está para otorgar cobertura en cuanto al patrimonio. Y hay varias situaciones en que se puede llegar a utilizar
el pago del seguro dentro del proceso que se esté ejecutando. Así, por ejemplo, todos los seguros de responsabilidad civil, incluyendo también el de protección integral, dice que se debe pagar cuando hay una sentencia condenatoria. Cuando hay una absolución, evidentemente la defensa fue exitosa y no hay pago alguno, pero cuando hay una condena por sentencia judicial, el seguro debe operar y qué duda cabe que va a poner a disposición el dinero para pagar el eventual fallo, ¿no? Que sea adverso. Pero también hay otras situaciones en que el seguro puede concurrir. En los procesos penales existe lo que se denominan las salidas alternativas. Hoy día, nuestro sistema penal, cuando se reformó con la reforma procesal penal hace ya bastantes años, trajo un sistema establecido para ciertos delitos que no eran de relevancia, como lo son los cuasidelitos, en este caso el cuasidelito de negligencia médica u odontológica, que tienen penas bastante bajas y que permiten lograr un acuerdo desde el punto de vista económico con algunas circunstancias que van a venir a cerrar o a terminar este procedimiento, que son las salidas alternativas. Y aquí se las explico. Primero, los acuerdos reparatorios. ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Es un acuerdo que se produce dentro del ámbito penal, en que el imputado, en este caso el profesional odontólogo o su defensa, se pone de acuerdo con la víctima y logran llegar a un acuerdo desde el punto de vista económico. Cuando eso sucede en el ámbito penal antes de ir a juicio, se logran llegar a acuerdo y se produce el cierre de la causa penal como si nunca hubiese existido. Y también se produce eventualmente el término de una acción de carácter civil, es decir, cierra todo, cierra el ámbito penal y cierra el ámbito civil. Por eso es que muchas veces las compañías de seguros, a través del programa del seguro, concurren al pago de estos acuerdos reparatorios porque entienden que se acaba tanto el juicio penal y también el juicio civil. A diferencia de lo que sucede con la suspensión condicional del procedimiento, que es otro tipo de acuerdo que se da también en este proceso penal, pero este ya no es un acuerdo entre el imputado y la víctima, es un acuerdo entre el fiscal, es decir, el Ministerio Público, y la víctima. Entonces, lo que se requiere es que esta suspensión condicional le dice al imputado, señor, usted no está dispuesto a recibir una cantidad de dinero determinada, entonces yo voy a negociar con el imputado que me pague una cifra de dinero para los efectos de dejarlo fuera de esta responsabilidad penal. Pongamos un ejemplo claro. A veces surge que las pretensiones de la parte de la víctima son desmedidas. Tuvimos un caso en Copiapó donde por una exodoncia a un tercer molar, donde la paciente era una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos de la ciudad y bastante conocida, además tenía amigos en la fiscalía, el profesional fue prácticamente formalizado a los pocos meses de ocurrido el hecho, cuestión que en general no sucede. Y entonces quería, por reparación, por haber estado 2 o 3 días en una clínica porque se le formó un flegmón, quería la suma de 70 millones de pesos, cuando en realidad sus gastos médicos no habían superado los 2,5 millones. Y la verdad es que esta cifra parece un poco excesiva, ¿no? Y entonces probablemente el acuerdo reparatorio, este acuerdo entre, en este caso, el imputado, el profesional odontólogo y la víctima, iba a ser poco probable que se lograra. Negociamos con el fiscal una suspensión condicional del procedimiento. Es decir, el fiscal le dice, señora Juanita Pérez, usted está pidiendo 70 millones de pesos, lo que la verdad nos parece que es una cifra que usted podría demandar en el ámbito civil, pero nosotros creemos que aquí, si el profesional está dispuesto a pagarle 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, nos parece suficiente para los efectos de suspender el procedimiento y que usted demande en la vía civil que corresponda. Y entonces aquí es donde se produce esta suspensión, se termina el proceso penal como si no hubiese existido, y en un año pagándose esta cifra queda borrado absolutamente del tema penal, pero la diferencia es que deja abierta la vía civil para que esta persona vaya y demande. Entonces son las dos maneras de cerrar
desde un punto de vista económico, el tema penal, ya sea con un acuerdo reparatorio en que se termina todo, o bien con una suspensión condicional del procedimiento. Y por otro lado, tenemos las transacciones que se dan en el ámbito civil, que son conversaciones y acuerdos previos a un fallo o una sentencia, y que se dan dentro del proceso civil mientras se esté ejecutando la acción, para los efectos de alcanzar este tipo de acuerdos. Hay varias fases donde, tanto en la primera instancia como incluso en la segunda instancia, es decir, ante la Corte de Apelaciones, se pueden dar estos procesos conciliatorios. Y generalmente ahí también puede, a través del seguro, hacerse parte en estos acuerdos para cerrar eventualmente vía pago una determinada indemnización. Y aquí entonces entramos a algunos temas prácticos de por qué o cómo en general se activan los procesos ante una compañía de seguro cuando hay una póliza de responsabilidad civil. Lo primero que tenemos que decir en general, y por qué este hombre ahí corriendo, es porque las compañías, generalmente, aunque pareciera curioso el nombre compañías de seguro, la verdad es que las compañías no se dedican tanto ellos a vender seguros. No son ellos los que comercializan este seguro, sino que más bien lo administran, pero en general tienen personas dedicadas a generar estas ventas, que son los corredores de seguros. Y son generalmente estos corredores los que generan carteras de clientes para los efectos de vender el seguro. Por eso es muy importante que cuando ustedes lleguen a ofrecerles un determinado seguro, muchas veces los corredores tienen dos formas de actuar, o como personas naturales o como personas jurídicas, es decir, con nombres de fantasía asociados a una determinada empresa. Y muchas veces, cuando le ofrecen un seguro de responsabilidad civil, ustedes ven la empresa que ustedes creen o pueden pensar que es la compañía de seguro, pero en realidad no es la compañía de seguro, es el corredor, con este nombre de fantasía. Y es muy importante entender o saber cuál es la compañía que está detrás. Eso yo diría que es el primer alerta. Es decir, cuando les vendan un seguro, no solo saber el nombre del corredor, sino que es preguntar, es decir, ¿qué compañía está detrás de esta póliza de responsabilidad civil? ¿Por qué? Porque, como vamos a ir viendo, tiene alguna relevancia o importancia porque no todas las compañías operan de la misma manera. En Chile no hay muchas compañías que operen en el mercado. Tenemos alrededor de 4 o 5. Está Chilena Consolidada, está Mapfre, está Renta Nacional, está CHAP, y pare de contar, son 4 o 5 compañías, por ahí puede que se me quede afuera Consorcio, que creo que está haciendo algo con relación a responsabilidad civil, pero no son más que esas 4 o 5 compañías del mercado: Chilena, Mapfre, Renta Nacional, CHAP y Consorcio. Entonces, cuando uno pregunta o el corredor llega, es muy importante saber qué compañía está detrás. Lo otro, ¿cómo se activa en general un proceso de responsabilidad civil? Lo primero es que cuando yo tengo un seguro común y corriente, tengo que, para activar un siniestro, llamar a la compañía. Es decir, cuando a mí me pasan el seguro de responsabilidad civil, esto es lo mismo que tener un accidente de un vehículo, ¿no? Generalmente tengo mi número de contacto, sea de la persona que me vendió el seguro o bien de la compañía, y tomo el teléfono y llamo a la compañía. Luego, la compañía lo que hace es que tiene un tiempo de respuesta. Seguramente le contesta a alguien de la compañía y le dice: mire, efectivamente hemos recogido su seguro, o muchas veces incluso le dicen: métase a la página web, denuncie en línea. Luego de que hay un denuncio en línea, esto pasa a la asignación de un liquidador. ¿Qué es el liquidador? Es un ente externo, tercero de la compañía, un ente que no está dentro de la compañía, sino que es una persona, un tercero imparcial, que en general su función es liquidar, es decir, ajustar el siniestro. Esta persona del liquidador, que está reconocido como un ente que participa en el proceso de seguro ante la Superintendencia de Salud, es el que tiene en sus manos la evaluación de cobertura. Es decir, primero ver si el seguro está pagado y cubre, es decir, el hecho que usted provocó está dentro de las coberturas de la compañía, y también negociar
y ver el pago en la eventualidad de que se tenga que hacer. Es el liquidador, entonces, quien al analizar esta responsabilidad y esta cobertura, recién él es el que asigna la defensa judicial. Él no es el abogado. El abogado va a ser nombrado por el liquidador y la compañía de seguro. Y luego, mucho después de que incluso se haya iniciado la defensa, viene la definición del pago. Algunas cuestiones que son importantes de establecer aquí respecto de cómo esto ha operado. Cada llamado que usted le hace a la compañía, efectivamente la compañía lo que hace es asignar un siniestro, activar un siniestro, porque cada vez que usted llamó y tomó el teléfono, la compañía registró esto como un número, tuvo que asignarle un liquidador, tuvo que asignarle una defensa determinada y la definición del pago. Y en este proceso que uno ve aquí de manera simple, es un proceso que en general toma, dependiendo de la compañía, entre 3, 4 días, 5 días. Y aquí también hay que ver la forma en cómo las compañías de seguro interpretan este llamado o esta figura del siniestro o el tiempo de respuesta. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunas compañías que cuando entra este llamado, lo primero que hacen es, a través de personal interno de ellos, en este tiempo de respuesta, preguntarle algunas cosas al profesional, como por ejemplo, la primera pregunta que hace la compañía: señor, ¿usted está demandado civilmente? Probablemente ese profesional no va a estar demandado, porque como yo ya les dije, la demanda es algo que se produce en el tiempo. Antes de estar demandado, ¿qué es lo que tendría que haber tenido usted? Una citación a mediación. Por lo tanto, probablemente lo que usted va a tener que informarle a la compañía o lo que va a tener que avisarle es cuando le llegue la citación a mediación. Entonces las compañías, como no entienden mucho de estas materias, porque en general las personas que tienen contestando el teléfono no son expertos en materia de responsabilidad civil, le contestan y dicen: señor, pero usted está citado ¿a qué? No, que mire, me llegó una citación a mediación, tengo que ir al Consejo de Defensa del Estado o tengo que ir ante el mediador que me asignó la superintendencia. Ya, pero eso que tiene usted en la mano, ¿es una demanda civil? No, no es una demanda civil, no me están demandando aún, estoy citado a mediación. Ah, pero mire, no se preocupe, vaya. Cuando usted le llegue la demanda civil, nos avisa. Nos ha pasado en muchísimos casos que esta situación se resuelve así por las compañías de seguro. Segunda situación. Llaman y dicen: mire, señor, me acaba de llegar una situación a declarar en fiscalía. Ah, pero usted está citado a declarar como imputado o como testigo. ¿Está formalizado? No, estoy citado a declarar como testigo, pero por un acto, un procedimiento que yo realicé hace 2 años atrás o 1 año atrás. Ah, pero si usted no está formalizado, no se preocupe. Vaya, declare, y cuando lo formalicen, ahí nos avisan, nosotros activamos el seguro. Cuando venga la audiencia de formalización, nosotros activamos el seguro. También ha pasado. Es decir, las compañías interpretan esto de la defensa como cada compañía tiene su forma de interpretación respecto a esto. Y aquí viene lo grave, porque en realidad lo que el profesional necesita es asesoría de carácter inmediato. Hoy día no se puede ir a una mediación solo. De partida incluso no es aconsejable que los profesionales vayan a la mediación. Generalmente hoy día a las mediaciones estamos yendo los abogados. Es muy pocas veces los profesionales de la salud forman parte o se hacen parte en la mediación. En segundo lugar, generalmente es absolutamente necesario declarar con abogado y declarar asesorado en una investigación de carácter penal que recién comienza, sobre todo cuando recién comienza, porque es ahí cuando uno puede enrielar de cierta manera el caso y no dejar que el profesional declare solo y que diga cualquier cosa, ¿no? Tenemos, pero múltiples experiencias aquí, el caso que yo les comentaba y que les dije que íbamos a volver, el caso número 4. Fíjense ustedes que ese profesional fue algo bastante curioso, porque ese profesional pasó exactamente lo que le estamos diciendo nosotros ahora. Cuando ocurre esto el 2009, en diciembre del 2009, y la paciente llega a reclamarle a su consulta, él se da cuenta de que había un tema de parestesia que había que manejar porque se estaba provocando un daño en nervio trigémino, y él
llamó a su seguro para decir que esto estaba pasando. Llamó a la compañía y les dijo, mira, estoy recibiendo un reclamo de mi paciente que me dice que está sufriendo generalmente algo provocado por una actuación mía. Yo no sé en este minuto qué hacer, si tengo que brindarle apoyo, si no tengo que brindarle apoyo, etcétera, etcétera. Y de la compañía le dijeron, mire, haga lo que usted estime pertinente, en todo caso cualquier cosa, si usted recibe una demanda nos llama. El profesional comenzó a traer a esta paciente a Santiago. Al principio la traía pagándole los pasajes, después empezó a traer a la paciente y a su familia, le empezó a arrendar un departamento para que se quedara para seguirla atendiendo. A la vuelta de casi un año y medio se entabló una denuncia penal. Nuevamente el profesional llama a la compañía y le dicen, mire, me acaban de entablar una denuncia penal, ¿qué es lo que hago? No, no se preocupe, vaya a declarar, si es que realmente lo formalizan o lo demandan, nos avisa. A la vuelta de 2 años y medio, 3 años, casi 3 años, llega la audiencia de formalización, cuando ya el fiscal llevaba 1 año investigando. Él ya había prestado declaración solo sin asesoría, etcétera, etcétera. Y cuando llega esta citación a la formalización, resulta que en su seguro le dicen, ¿sabe qué? Lamentablemente, ya con la asignación del liquidador en curso, el liquidador revisó el caso y le dicen, mire, lamentablemente usted hizo actos que en el fondo pusieron en peligro la póliza, porque usted empezó a gastar plata en ayudar a esta paciente, lo que puede implicar un reconocimiento de responsabilidad. Además, compareció a declarar solo, sin asesoría, y usted ¿en qué minuto nos avisó de esto? Bueno, llamé por teléfono, están los respaldos, miren, la verdad es que creemos que esto carece de cobertura y no lo vamos a respaldar. Y ese profesional terminó siendo el caso de, que ustedes lo deben haber escuchado, el caso donde es la primera sentencia penal y la primera sentencia en materia civil más alta dictada en Chile en contra de un odontólogo, 82 millones de pesos. Ese caso llegó a nosotros el año 2017, cuando ya estaba terminado en primera instancia, y la primera acción que hicimos nosotros fue entablar una demanda en contra de la compañía de seguros, porque creemos que funcionó de manera errada en cuanto al proceso de análisis que hizo respecto al seguro, porque la verdad es que cuando uno tiene contratado un seguro, lo que espera es que realmente funcione y las personas que están del otro lado lo asesoren. Cuestión que en la práctica muchas veces no sucede. Y como último, porque no me quiero exceder en el tiempo y creo que habrán algunas preguntas que a lo mejor van a querer formular, es el cuadro comparativo con todo lo que he conversado respecto del programa de protección integral del Colegio Legasalud con otras pólizas del mercado. Y aquí ustedes me van a entender un poco, ya que les he explicado largo y tendido cómo funciona esto. Lo primero es decir que nuestro programa de protección integral, con la póliza que está contratada en una compañía de seguros que es CHAP, opera bajo la modalidad Claims Made, y por lo tanto esto quiere decir que no es por ocurrencia, es decir, cubre hasta 5 años y más después de que se realiza una acción, y no hasta 4 años, que es el plazo de responsabilidad extracontractual. Entonces es la única póliza del mercado que tiene este plazo ampliado, ya que todas las demás operan hasta los 4 años. La defensa, además, es entregada de inmediato y no requiere pasar por filtros administrativos. Esto es muy importante. Cuando usted tiene un problema, lo que hace, y este seguro está pensado precisamente para eso, es que cuando usted tenga un problema, tome el teléfono y se comunique inmediatamente con un abogado de Legasalud que le va a decir cómo actuar, qué es lo que hacer, cómo enfrentar la situación, aunque sea la más mínima que esté teniendo en ese momento. A diferencia de cualquier otro seguro que requiere que se activen las pólizas y superar todos estos filtros administrativos que yo he hablado. Es decir, usted va a tener que hablar primero con la compañía, después con el liquidador, después de si le designaron el liquidador, conocer a su defensa, etc. Ya pasaron 5 días. Probablemente ya pasó por el estrés de ir a declarar, ya tuvo al paciente 3 veces en la consulta y no sabe qué decirle, y el paciente le está pidiendo que devuelva la plata o que devuelva el dinero o que se haga responsable de la situación que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Aquí usted no responde, lo único que hace es contactarse con
el abogado que es lo que lo va a defender desde el principio hasta el fin del caso. Tercero, es que este programa tiene una defensa judicial ampliada a otras materias que no cubren las pólizas de responsabilidad civil. Las pólizas de responsabilidad civil del mercado cubren solamente demandas civiles y querellas penales, hacer actos penales, pero no cubren temas, por ejemplo, sanitarios, no cubren temas relacionados a sumario administrativo, es decir, si usted está en el ámbito público y le llegó un reclamo de un paciente donde se pudo haber iniciado una querella penal, pero además está en un sumario administrativo en el hospital, esa póliza de responsabilidad civil no le va a cubrir. Nosotros le entregamos una defensa judicial ampliada porque entendemos que toda la defensa que se haga en la cadena del caso va a ser relevante eventualmente para lo que pueda suceder después. Imagínense ustedes si ustedes enfrentan un sumario administrativo y no se defienden en ese sumario y el fiscal administrativo del hospital los termina sancionando, diciendo incluso con una sanción que puede ser hasta la destitución del servicio público porque los encontró responsables de este actuar. Con mayor razón los van a terminar condenando en sede penal o en sede civil, por lo tanto, esto es absolutamente necesario de hacer en una defensa de estas características. Cuarto tema importante destacar, la pronta disponibilidad de pago. Es decir, nosotros en la liquidación que esté llevando la compañía de seguros, nosotros nos sentamos en la mesa. Es decir, los abogados de Legasalud se sientan en la mesa con la compañía y con el liquidador para resolver un determinado pago y para analizar si es que corresponde hacer este pago antes de llegar a una sentencia judicial, hacerlo en un proceso de transacción o hacerlo en un proceso de acuerdo reparatorio en sede penal. Es decir, no es que aquí el liquidador es el que define cuándo se paga y cómo se paga, porque nosotros tenemos mucho que decir en cuanto a nuestra expertise y en cuanto a conocer del caso. No somos una caja pagadora porque sabemos que en la mayoría de los casos no amerita muchas veces pagar y cuidamos mucho que si necesitamos defender, y hemos tenido muchos juicios donde el profesional ha sido declarado absuelto, vale la pena defender. Pero también sabemos que hay otros que donde vale la pena pagar y que para qué vamos a litigar si es que vamos a terminar desgastando tanto un tema de justicia, pero también desgastando al profesional en enfrentar juicios que probablemente va a salir condenado. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, sabemos que hay que pagar y hay que concurrir al pago, nos sentamos en la mesa para convencer a la compañía y al liquidador de que aquí es necesario salir a buscar un acuerdo y un pronto pago con el objeto de terminar con un eventual caso y no exponernos a una sentencia. Otra de las cosas que son importantes de este programa de Legasalud y el colegio del programa de protección. Los abogados que estamos insertos somos especialistas con la red de asesoría técnica de más alto nivel en el país. No por nada llevamos prácticamente 10 años litigando negligencia odontológica de Arica a Punta Arenas. No hay un estudio jurídico en Chile que haya visto más casos de negligencia odontológica que Legasalud. Y esto, por Dios que es importante, porque en general cuando tú tienes una compañía contratada con otro seguro, el abogado que te va a defender es un abogado que se dedica a ver casos de responsabilidad civil general. Que sí, claro, puede haber tenido 1 o 2 casos, pero no está en el día a día litigando negligencia odontológica. Y por lo tanto, nuestra evaluación técnica, tanto pericial, pre y post caso, es relevante. Hemos sido los formadores, Legasalud, en conjunto con el colegio, hace 1 año, inició un diplomado para acreditar los primeros peritos en odontología por mala praxis en Chile. Logramos inscribir, no había prácticamente ningún odontólogo inscrito como perito en las cortes de nuestro país. Hoy día tenemos cerca de 13 a 14 peritos inscritos, que fueron los alumnos de este diplomado. Y donde en este diplomado de responsabilidad civil formamos, yo diría que los primeros peritos en mala praxis odontológica. Curso que dirigió el profesor Luis Choca, gran eminencia en el tema de odontología legal, alguna de sus alumnas, profesoras de la odontología legal de la Universidad de Chile, y el cual tuvo el gusto también de dirigir. Entonces el análisis desde el punto de vista técnico que hacemos para el análisis de los casos es absolutamente distinto a lo que podría tener otro estudio jurídico.
como sexto punto, cuidamos tu siniestralidad y la del gremio. ¿En qué sentido? En que cada vez que tú llamas a Legasalud porque tienes un caso o porque estás teniendo una situación con un profesional, con un paciente, nosotros no estamos activando un siniestro, estamos recogiendo el punto y somos nosotros los que controlamos cuándo la compañía va a siniestrar una determinada póliza. A diferencia de lo que ocurre cuando tú tienes un seguro contratado en una compañía y la llamas, porque cada vez que la llamas se procede a levantar un siniestro y queda como número y queda una asignación de liquidador y eso genera gastos para la póliza. Por lo tanto, ¿en qué se traduce el cuidado de la siniestralidad? En que puedes llamar 50 veces a la asistencia legal, pero no vas a tener 50 siniestros. Vas a tener un siniestro si es que nosotros entendemos que esto es así. Y además, y por último, el abogado es de confianza del odontólogo, ya que en este seguro de programa de protección integral, Legasalud es el abogado que está al lado del profesional y no de la compañía. En cambio, en cualquier otro seguro, los abogados son impuestos por la compañía de seguro. Es la compañía la que define el abogado que te va a defender y evidentemente que es el abogado o el estudio jurídico que trabaja asociado a la compañía de seguro. Acá no. Aquí el abogado es de la confianza del odontólogo. Nosotros estamos en el programa creado para el odontólogo. ¿Y por qué? ¿Por qué la compañía ha querido trabajar con nosotros? ¿Por qué la compañía ha aceptado en el fondo este programa de esta manera? Porque han visto que esta defensa es tan especializada que finalmente lo que hace es terminarles cuidando su bolsillo, terminar cuidándole la siniestralidad. Eso es. ¿Se dan cuenta? Entonces, para recapitular, creo que hoy una de las cuestiones que son importantísimas en el ámbito de la responsabilidad civil del profesional es que un profesional tiene que estar, conocer qué es lo que hay en el mercado, conocer cuáles son las alternativas y evidentemente resguardarse. El tema de la malpraxis odontológica está cada día inserto en el ámbito del actual profesional y más hoy que la gente está muy empoderada y reclamando muchísimo acerca de todo tipo de actos en general que se producen en nuestra sociedad. Eso. Agradezco, muchísimas gracias. No los aburro más. A ver si ahora me puedo poner en cámara acá. Queremos agradecer al abogado Ulises Cerda por esta presentación acerca del seguro de responsabilidad civil y todo lo relacionado a la materia. Realmente ha sido una sesión con mucha información muy útil, tanto para los actuales colegas odontólogos como también para los futuros.